El infierno, Satanás, Lucifer, Behemoth, Leviatán, Lilith, ¿todo eso existe o qué onda? Antes que nada quiero comentar algo que es el principio. El principio cuando Dios le dijo a Adán y Eva el día que coman del fruto de lo bueno y lo malo, van a discernir entre lo bueno y lo malo, van a darse cuenta de que están desnudos. No le dijo exactamente eso, pero después se dieron cuenta de que estaban desnudos, discernieron entre lo bueno y lo malo, fueron a perfeccionar el mundo. La serpiente, además de ser el adversario, el dragón, que eso es de la mitología griega que se agregó en Apocalipsis, o Satanás mismo, que es el adversario que se pone uno mismo, además de eso, es la complementación, porque para que exista el bien tiene que existir el mal, para que exista el mal tiene que existir el bien, porque ambos se complementan, porque Dios dijo, yo soy tanto luz como tinieblas en Isaías 45:7. Por lo tanto, después le dice a Eva, vas a preñar con dolor, a Adán le dice, vas a levantar el pan con el sudor de tu frente, van a sufrir, van a vivir el infierno, van a estar en el paraíso, esto es el Edén, esto no hay mal, es todo bien, es todo perfecto. Ahora que disciernen entre lo bueno y lo malo, que comieron del fruto de lo bueno y lo malo y no comieron el fruto de la vida, que es el que le da la eternidad, como Dios, porque por así decirlo, Dios tenía ambos frutos, ellos tomaron uno para venir a perfeccionar el mundo, porque por ello después salió Set, que vino Noé, tuvo Enoch, que Dios lo tomó, Noé vino a cambiar el mundo con la nueva restauración y la inundación y nueva población. Como vemos en el Antiguo Testamento, siempre habla solamente y exclusivamente del Seol, y el infierno viene del Seol, pero hay dos diferencias. El infierno es un castigo eterno donde reina el diablo, que es otro Dios al parecer, y entonces él te castiga, pero cuando estás en vida él te ayuda porque vos estás haciendo las cosas que le gusta, o sea el mal, pero después de morir él te castiga, ese sentido nunca lo va a tener. Y vino del Seol, pero el Seol era un sepulcro de las almas, donde todas las almas van, siendo buenas tanto malas, donde tienen un pequeño transcurso, por así decirlo, que después de ahí vino el purgatorio, por así decirlo, que el purgatorio vendría a ser un proceso de las almas que tienen que tener todas para llegar al cielo, no es un castigo eterno. Y el infierno se creó en el Nuevo Testamento, por así decirlo, que viene de Gehenna, pero Gehenna, que está en griego, viene del valle de Hinnom, que era un valle que en ese momento existía, donde la gente cometía muchos pecados y era un valle horrible, por lo tanto era la mayor representación del infierno en la tierra. Y ahora vamos a hablar del diablo, Satanás, que se habla muy poco. En Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido, Jerusalén te reprenda. No, es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y delante del ángel. O sea, tenía como en los dibujitos, tenía a Satanás y a Jesús, uno de cada lado. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y vendría a ser el mismo adversario, como vamos a ver en Job. En Job o Job 1:6, día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Era un hijo de Dios, no puede ser rey, no puede ser otro Dios, es un hijo de Dios, es otro hijo más de todos los que tiene Dios, porque forma parte de él, que él es el que controla todo. No es que el Satanás elige por Dios, porque después vemos posteriormente en 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose, y dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Satanás después le preguntó, ¿puedo hacer esto a Job para ver si realmente cree en vos? Y le sacó los hijos, le sacó los campos, le dio enfermedad, todo para ver si realmente creía en Dios. ¿Por qué? Porque es el adversario que uno mismo se pone, porque Job después se hace preguntas sobre sí mismo, tengo que seguir a Dios, no tengo que seguir a Dios, vienen los amigos, pero él siempre se mantiene firme, y como se mantiene firme y después al fin y al cabo, aunque le salió todo mal, y reza por sus amigos, en vez de rezar por él porque él era el que necesitaba la ayuda, reza por los amigos porque para que entiendan, para que comprendan, y a pesar de eso, a pesar de estar mal, lo hace, y gracias a eso se le multiplica todo lo que tuvo. Por lo tanto, como dice la palabra en hebreo, Satanás es el adversario, es el mismo adversario que se pone uno. Es alguien muy controversial, es Lucifer. Únicamente aparece una sola vez en toda la Biblia, y no aparece en todas las Biblias porque es una traducción la palabra Lucifer. En Isaías 14:12. Esto también viene de los griegos, con toda su mitología y todos los reyes y todos los dioses que quisieron traer, porque después se mezcló la mitología griega con la hebrea, con la romana, y salieron los católicos llenos de santos, y de ahí viene todo, porque Dios es uno. Si le cargas una cosa más, ya es otra mitología. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones. Claro, uno agarra este contexto y dice, oh, lucero del cielo que cae, o sea, Lucifer, el hijo caído del cielo, entonces vino a reinar el mal. No, claro, estaba hablando a Babilonia, estaba hablando y representando a Babilonia, Isaías, que eran la que habían cometido pecado y cayó el cielo y ahora cometía iniquidad, y que estaba mal y la estaba burlando con sus mismas mitologías, que eran las griegas. Lo mismo pasa con Lilith, que no se menciona, pero después sí.
la menciona el Zohar en lo que sería la Cábala y los judíos. En 34:14, Isaías, las fiestas del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero, y la lechuza también tendrá allí morada y allí hará reposo. Allí anidará el búho y no sé qué, y todo lo malo, todo estamos demostrando el mal, Isaías. Y en una de estas partes, en otras Biblias, en vez de decir la lechuza o decir otras cosas, pues se le pone un montón de denominaciones, dice Lilith, y es el único momento donde aparece en toda la Biblia. También se dice que fue la primera mujer de Adán, porque cuando Adán conoció a Eva, dice, ahora esta es carne de mi carne, ahora esta es hueso de mi hueso, ahora esta se llamará mujer, porque al parecer hubo otra anteriormente, que esta fue Lilith, y al parecer Lilith no quiso proseguir con los planes de Dios, que serían procrear y tener hijos y traer una descendencia y qué sé yo, sino que quiso ser de la suya, por así decirlo. Entonces fue echada del jardín y fue a estar en los lugares como demonio, donde cometen adulterio, fornicación, por así decirlo, y es ese tipo de demonio el que existe. Pero se da una representación muy curiosa en 2 de Samuel 24:1 sobre David y Satanás. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá, cuando David hizo un censo que estuvo mal. Pero este mismo versículo, por así decirlo, en Samuel lo encontramos en Crónicas, que Crónicas vendría a ser un resumen y unos agregados y unos quitados de Samuel y Reyes. Lo vemos en 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Ahora dice que fue Satanás, antes dice que fue Dios y David con su mismo adversario dentro, y ahora dice que es Satanás. Claro, porque Satanás está representando como eso, es el adversario. Como vemos, el adversario es la misma persona que se pone los mismos obstáculos, los mismos demonios que vienen, la misma persona que los deja entrar, porque la misma persona le gusta eso. El mismo infierno es el que va a las almas, es el mismo infierno en vida, el mismo infierno que podemos convertirlo en paraíso mediante nuestra percepción, mediante también nuestra perfección, porque eso es lo que quiere Dios, que vengamos a perfeccionar el infierno, que es esto. Nosotros teniendo un castigo eterno como el infierno, diciendo que si hacemos las cosas mal vamos a ir al infierno, cuando muramos no tenemos comprobabilidad de eso, por tanto vamos a ejecutar el bien, teniendo ese bien consciente. Para no ir al infierno no vamos a hacer mal, para no ir al infierno, pero qué mejor hacer el bien por hacer el bien y no hacer el mal por simplemente no hacer el mal. Ese tendría que ser el verdadero castigo, y el que fue siempre. Me siento bien de hacer el bien, me siento mal de hacer el mal, porque pecado aceptado, pecado perdonado, y esa es la forma de no ir al infierno, porque ejecutó a una persona que había cometido pecado toda su vida y estaba crucificada junto a él, y esta le dijo, ¿puedo entrar al reino del cielo? De tanto te digo que sí, porque ahora que crees vas a entrar, le dijo Jesús. Se arrepintió en último momento y así entró, y así entra la gente, porque es una representación del cuerpo por inevitablemente aceptar en algún momento de que hizo las cosas mal. Por eso cuando morimos vemos pasar nuestra vida por un montón de segundos, y es un castigo si hicimos las cosas mal, porque estamos viendo todo lo mal que hicimos. Y ese es el infierno en vida, el infierno en muerte. El infierno en algún momento termina, porque no va a estar gobernado por otro Dios. Todo un invento que se fue mezclando todas las religiones, todas las culturas y todo, porque como vemos no existía el infierno en el Antiguo Testamento, y después existió, pero el Nuevo Testamento está en griego, es una combinación del griego y del hebreo, y también le agregaron los católicos lo suyo, y así fue existiendo todo. Pero además de que si existen o no existen todos los malos, sí hay uno que sí existe, lo vemos siempre, está siempre con nosotros. Y acá tengo el Padre Nuestro para librarnos, porque cuando dicen que caer en tentación y líbranos del mal, amén. ¿Qué está queriendo decir? Líbranos de el mal, amén. Líbranos de mal, amén. Ese es el verdadero demonio que reina y que todos nos quisieron ocultar, porque no tenemos que librar de mal, amén, que es el verdadero mal que existe entre toda la tierra. Así se formaron todas las cosas y ustedes se la creyeron. Amén, bendiciones.